niños, para cuya garantía el Estado estaba en la obligación de adoptar medidas especiales de protección. Igualmente, el derecho a la libertad personal se afectó de una manera particular, pues además de que las víctimas fueron tomadas bajo la custodia de los militares, se les privó de la posibilidad de autodeterminarse y escoger libremente las circunstancias que le dan sentido a su existencia. Dada su condición de niños, este derecho debía ser ejercido a través de sus padres, quienes no tuvieron la oportunidad de hacerlo al desconocer su paradero. Asimismo, los representantes consideramos, como lo hizo esta honorable Corte en el caso Hellman contra Uruguay, que en este caso la desaparición forzada de las víctimas tuvo características especiales, pues afectó su derecho a la identidad. Al respecto, este alto tribunal declaró que si bien este derecho no se encuentra expresamente comprendido o protegido en la Convención Americana, a la luz de la Convención de los Derechos del Niño debe entenderse como el conjunto de atributos y características que permiten la individualización de la persona en sociedad y por lo tanto comprende varios derechos atendiendo al sujeto de que se trata y a las circunstancias de cada caso. Esta representación sostiene que en este caso específico esta honorable Corte debe considerar que el derecho a la identidad se encuentra conformado por los derechos a la personalidad jurídica, a la familia y al nombre. En este sentido, escuchamos del testimonio de Gregoria Herminia que una de las principales afectaciones que le causó la desaparición forzada fue el hecho de sentir que no sabía quién era. Así, no sabía qué día había nacido, ni qué edad tenía, había olvidado su segundo nombre y sus apellidos. Los representantes consideramos que esta honorable Corte debe presumir que lo mismo ocurrió con todos los niños víctimas de este caso, en particular con los de más corta edad, pues su propio yo fue afectado cuando fueron arrancados de su entorno familiar y comunitario. Su derecho a la personalidad jurídica también se vio afectado de una manera particular, por la alteración de información propia de su identidad, tales como su nombre, el nombre de sus padres y su fecha de nacimiento. Asimismo, la desaparición forzada de las víctimas violó el derecho de todos ellos a la protección de la familia, pues los propios agentes estatales los separaron forzosamente de sus padres y de sus hermanos. Al respecto, recordamos que el artículo 8 de la Convención de Derechos del Niño establece claramente que el derecho a las relaciones familiares es una parte integrante del derecho a la identidad. Pues como ha sido reconocido por esta honorable Corte, la identidad se forma a través de la aceptación e integración del núcleo familiar en el que se nace. Igualmente, violó el derecho al nombre de todas las víctimas. Como señaló la perito Villalta, de acuerdo a las investigaciones de probúsqueda, en casi el 70% de los casos de niños y niñas reencontrados se ha podido determinar que su nombre le fue cambiado, por lo que es posible presumir que esto ocurrió con todas las víctimas de este caso. Este hecho está fehacientemente probado en el caso de Gregoria Herminia Contreras Recinos, quien hoy vive bajo el nombre de Gregoria de Jesús Molina, lo cual, como esta honorable Corte constató, le causa un profundo sufrimiento. En consecuencia, el Estado es responsable de la desaparición forzada de las víctimas, la cual implicó la violación de sus derechos a la libertad personal, a la personalidad jurídica, a la integridad, a la vida, a la familia, al nombre y a ser sujetos de protección especial en su condición de niños. Pero además, hoy sabemos que Gregoria Herminia fue sometida a diversos abusos que afectaron severamente su integridad personal. Lo que es más grave aún, a los 10 años de edad fue violada sexualmente en condiciones de extrema violencia por el militar que se apropió de ella. Como producto de la violación sexual cometida en su perjuicio, el Estado salvadoreño debe ser declarado responsable de tortura. Al respecto, consideramos que en los hechos descritos concurren los 3 elementos que esta honorable Corte ha establecido para la calificación jurídica de tortura, a saber, intencionalidad, sufrimiento severo y la existencia de un fino propósito. En primer lugar, de acuerdo con lo manifestado por la víctima, es evidente que la violación sexual que sufrió fue un acto intencional. Además, esta honorable Corte ha reconocido que la violación sexual es una experiencia traumática que causa profundos sufrimientos. En el caso que nos ocupa, ese sufrimiento fue aún mayor en la medida en que se trataba de una niña de tan solo 10 años de edad, que se encontraba en la más absoluta desprotección, pues estaba bajo la custodia de su agresor y no tenía a nadie a quien acudir para solicitar ayuda. Además, como escuchamos de su declaración, fue cometida con extrema violencia. Finalmente, dicho acto fue cometido con el fin de someter y manifestar control sobre la víctima.
Esto es evidente de las